Hola hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, un abrazo. Es de mucho regocijo estar nuevamente con ustedes esta nueva semana. Los pastores Katy y Fernando para una nueva cápsula de sabiduría. Le damos gracias a Dios por ella para iniciar. Gracias Padre porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te pedimos Señor que tu bendición esté sobre cada hogar, Padre, sobre esa persona que está viendo esta palabra, y te pedimos Señor que a través de la misma seas tú hablándole directamente al corazón, edificando su vida espiritual, Señor, y que todo lo que reciba de parte tuya, Señor, sea para hacerlo, Señor, no solo oírlo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Inicia, Katia. Sí, bueno, hoy me toca iniciar a mí, dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor, como dijo mi esposo. Y vamos a comenzar con la carta a Tesalonicenses en la primera, del capítulo 5, los versos 16 y 18. Amén. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. En la mayoría del tiempo creemos que es parte de la naturaleza humana centrar la atención en aquellas cosas que nos faltan y no están en aquellas que tenemos. Hoy hablábamos de lo importante de darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Porque siempre estamos más enfocados en lo negativo que en lo bueno, y eso nos desgasta. Sí, yo veo mucho la oración, ¿verdad? Que la oración generalmente va dirigida a la petición, cuando yo siempre, o vengo hace mucho tiempo diciendo que deberíamos de orar más en acción de gracias, ¿verdad? Sí, amén, así es. Y qué importante es ver todas las bendiciones que tenemos. Tenemos una cama donde dormir, tenemos una mesa en la cual llevar un plato de alimento, tenemos ropa para vestir, tenemos agua para bañarnos, tenemos 2 manos, 2 pies para caminar, y si nos faltara una, pues también tendríamos cómo poder movernos. Tenemos muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios. Sí, amén. Pero somos tan malagradecidos, podría decir. Sí, y eso es material, ¿verdad? Hay cosas más importantes que es la parte interna, que yo diría la paz, esa paz de Dios, que antes vivíamos totalmente metidos en un problema de siempre, ¿verdad? Pero hoy no, hoy gozamos de la paz de Dios. Sí, amén, amén. En otras palabras, nos acostumbramos en cierto sentido a quejarnos por lo que no hemos conseguido, más que en darle gracias por aquello que sí se nos ha otorgado y que lo hemos alcanzado. Y qué gratificante es cuando alcanzamos algo, ¿verdad? Sí. Cuando por nuestros méritos podemos lograr lo que nos hemos propuesto. Es necesario que cambiemos la perspectiva. Es la manera de empezar a cultivar un espíritu de gratitud. Y qué mejor motivación que la palabra del Señor cuando en las escrituras de hoy nos incluye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo y para conmigo en Cristo Jesús. Así es. Porque todo es en Cristo Jesús. Preguntémonos, ¿por qué no empezar a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío? Aquí tenemos el alcohol en gel y ya está desgastado. Pero nosotros decimos, oh, mira, ya no está lleno. No, todavía tenemos lo suficiente para quién sabe cuántos meses más. Pero nos enfocamos tanto en lo negativo que se nos olvida ver todo lo positivo que hay a nuestro alrededor. Preguntémonos también, ¿por qué no fortalecer nuestra fe y honrar a Dios a través de un espíritu de gratitud por cualquiera que sea la circunstancia, buena o mala? Tenemos que empezar a agradecerle al Señor y empezar a percatarnos de cada bendición que el Señor ha puesto en tu vida y en mi vida, y dar gracias por cada una de ellas. Es
alimentarnos con la voluntad que Él tiene para con nosotros y además una herramienta poderosa para llevar relaciones con mayor confianza en aquellos que nos rodean. Porque vemos personas que se enfocan tanto en lo negativo de la pareja Sí. que eso destruye la relación en vez de ver de todo lo positivo. Yo tengo cosas buenas, pero también tengo cosas malas. Y hay cosas que tal vez mi marido las ve y dice, eso de Katia no me gusta, eso que Katia hace que no lo hace de esta otra manera. Pero vemos mejor lo positivo y lo negativo tratamos nosotros de solucionarlo. Claro, porque si nos dejamos influenciar solo por lo negativo, vamos a terminar viendo todo oscuro, ¿verdad? Vamos a terminar viendo todo como un problema. Pero cuando tenemos la capacidad de ser felices con lo que tenemos, de ser felices con lo que nos dan, de ser felices con lo que recibimos, y vamos a seguir dándole a los demás esa gratitud. Sí, amén y amén. Y para nosotros mismos. Para nosotros mismos, claro. Porque qué importante es vivir agradecido con uno mismo. Porque yo puedo tratar de hacer o de agradarle a todo el mundo, pero es más importante agradarle al Cristo que vive en mí y agradar que nosotros estamos viviendo en la perfección del Señor en esta tierra. Así es. Y no salirnos de ese camino que Él nos ha trazado. Qué importante es que tú y yo tengamos en nuestra vida la acción de gracias y alinearnos con la voluntad que el gran yo soy tiene para ti y para mí. Además, esto es una gran herramienta súper poderosa para llevar relaciones de mayor confianza con aquellos que nos están rodeando. Como decía ahora mi esposo, con las personas que están a nuestro alrededor vamos a poder confiar y dejar de vivir en un mundo que quizás no existe, porque vemos cosas donde no las hay, oímos cosas donde no existen y eso nos comienza a amargar en vez de vivir en agradecimiento. Claro, qué tremenda la sabiduría de la palabra, ¿verdad? Cuando dice que vengan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, porque estamos hablando nosotros ya en un entorno cristiano, en el que vamos a encontrar gente que va a comprendernos perfectamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. La palabra del Señor lleva la gratitud a un nivel, bueno, sobrenatural. Uh-huh. Es profundo al enseñarnos que el acto de dar gracias significa la gloria y honra para aquel que nos lleva con esas bendiciones. Veamos lo que nos dice Santiago 1:17. Sí, amén. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué lindo, ¿verdad? Cómo habla Pablo a los tesalonicenses y les dice, Él es tan perfecto que no hay nada que varíe en Él, porque Él es así de perfecto. Y Él nos enseña, Pablo, a dar en todo acción de gracias. Es necesario darle gracias al Señor y dándole gracias lo honramos y lo glorificamos. Permanecemos calmos y confiados en que su mano nos sostendrá al caer cualquier situación adversa a nuestro alrededor, porque Él va a fortalecernos en fe, pero en la fe en Él. Nosotros tenemos que tener esa fe grande en Él, en el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que tú y yo le alabemos y le glorifiquemos y le ensalcemos, pero tenemos que vivir en acción de gracias. Agradecer su presencia tanto en esos momentos amargos, duros, como en los momentos de abundancia, y así aceptamos que Él nos guíe y nos cuide. Empecemos a centrarnos en las cosas buenas de nuestra vida. Podemos beneficiar nuestro cuerpo y al mismo tiempo expresamos a Dios una gratitud por todo lo que Él ha dado para edificar en nosotros su espíritu y edificar nuestro espíritu en Él. Así es.
Digamos hoy y siempre ante cualquier circunstancia, gracias Señor. Por más difícil que sea, tenemos que decir gracias, porque aunque la situación sea difícil, Dios nos está librando de algo más allá. Digámosle al Señor, llena mis palabras y mis acciones con sentimientos de gratitud, de manera que yo pueda honrar tu presencia y guía, que ante cualquier circunstancia yo me pueda conducir al lugar en el que debo de estar. ¿Y cuál es ese lugar? La presencia del gran yo soy. Preguntémonos, ¿por qué debo de darle gracias a Dios? Le voy a responder, porque hay un gran poder en la gratitud. Le debemos tantas acciones de gracias a Dios porque existe un poder grandioso, grandísimo en dar gracias a Dios. Si algo te hace feliz, si algo te hace sonreír al levantarte, ese es Dios. Cuando somos agradecidos, el Señor se regocija con nuestra vida. Dios quiere que seamos agradecidos en todo tiempo y en todas las cosas. Ese es el tema de Primera de Tesalonicenses. Así que si usted es salvo, lleno del Espíritu Santo, santificado, sumiso, quebrantado, solo le queda una cosa por hacer en obediencia a la voluntad del Dios Padre eterno: dar gracias. La orden de Pablo, simple y directa: dar gracias en todo. No permitamos que nosotros como creyentes tengamos excusas para albergar en nosotros la ingratitud. En todo implica una obligación limitada. Se refiere a todo lo que ocurre en tu vida y en mi vida, con la excepción obvia del pecado personal. Debemos expresar agradecimiento por todo, no importa qué luchas o pruebas se nos estén presentando. Dios nos manda a encontrar razones para agradarle siempre. Esa es su santísima voluntad. Si usted y yo no estamos obedeciendo esa orden, no estamos siguiendo la voluntad del Padre. Pensémoslo de esta manera: si no es fácil ser agradecido para ti y para mí, tampoco le será fácil encontrar, o no será fácil encontrar, la voluntad de Dios. O para decirlo de otro modo, Fe, si nos cuesta ser agradecidos, nos costará seguir la voluntad de Dios. Claro. Preguntémonos, ¿necesitamos alguna motivación? Porque si necesitamos alguna motivación, vamos a dar algunas razones por las que Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos. Porque Dios lo ordena. El agradecimiento debería seguir con una respuesta natural de todos los creyentes a todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Pero debido a la dureza de este corazón, Dios nos insta a dar gracias con mandatos. Por lo tanto, todas las formas de ingratitud son pecaminosas. Pablo le ordena a los colosenses: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pero también nos dice en otra versión: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Así que mismo fuimos llamados por un solo cuerpo. Seamos agradecidos. Pablo habla en las cartas de la bendición de ser agradecidos. Cuando Pablo describe la vida llena del Espíritu en ti y en mí, Dios no simplemente ordena esas expresiones de gratitud y deja a los creyentes sin ayuda para cumplirlo. Dios nos da la dirección, pero nos da el camino para seguirlo. Él nos permite articular y se alegra cuando tú y yo lo hacemos. La gratitud reconoce la soberanía de Dios. El único mayor acto de adoración que tú y yo podemos hacer es darle gracias a Dios. Es el resumen de la adoración, porque a través de la gratitud afirmamos a Dios como fuente máxima de juicio y bendición y reconocemos humildemente que necesitamos de Él para poder vivir.
para poder andar. Es una aceptación que tú y yo hacemos. Con un corazón agradecido, tú y yo podemos decir en medio de cualquier situación, alabado sea el Dios Padre eterno. Ese tipo de actitud ve más allá de la circunstancia y así podemos ver el plan de Dios y vemos la soberanía de Dios más allá del dolor. Así es, amén. Qué importante, ¿verdad? Cuando uno se dirige a un pueblo que conoce de Dios y puede entender esto. Posiblemente un inconverso podría decir, a cómo están las cosas usted me habla de. Sin embargo, nosotros los que por la gran misericordia de Dios hemos sido llamados, hoy podemos ver estos temas y podemos decir gracias Dios porque me estás alimentando todo lo que necesito, ¿verdad? Para vivir en esa gratitud. Una actitud de agradecimiento nos permite tratar con quienes nos hacen mal, diciendo como José, vosotros pensáis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien. Los que conocemos la historia de José, podemos ver, ¿verdad?, que todo aquel sufrimiento que tuvo José tenía un propósito, y un propósito para bendecir a su propia familia que le hizo el daño, ¿verdad? Y así tenemos que entender, la palabra es sabia, cuando la palabra dice todas las cosas nos ayudan a bien, y muchas veces no podemos entender cómo una situación adversa para nosotros me puede ayudar en algo bueno. Sin embargo, Dios tiene el control de todo y el Señor sabe por qué lo permite. Sí, ¿verdad? porque si vemos la historia de José, Fer, como la están nombrando, de ahí, difamado por los hermanos, burlado por los hermanos, aún el papá le dijo, ¿quién te crees? Estoy parafraseando la palabra, ¿verdad? ¿Quién te crees? ¿Cómo se te ocurre que tu madre y yo nos vamos a doblegar ante ti? Intento de asesinato. Intento de asesinato, lo venden como esclavo, lo llevan a Egipto. Una mujer se enamora de él, tenía que ser un hombre muy guapo, seguro, para que la mujer lo codiciara. Y él se mantuvo íntegro y así se cumplió la voluntad de Dios. Y así quiere Dios que seamos nosotros, ¿verdad? Quienes son agradecidos ven la mano providencial de Dios en todas partes. El creyente agradecido recuerda que el dolor perfecciona, confirma, fortalece y establece. Bueno, eso. Este es el tipo de gratitud que Dios quiere en todo momento. Dios juzga la ingratitud, por eso debes dar gracias a Dios. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. Es uno de los pecados más intolerables en la Escritura. El apóstol Pablo identificó a incrédulos como ingratos porque el hombre en su orgullo no puede honrar y glorificar a Dios como Creador. Qué tremendo, ¿verdad? Qué bueno eso. Porque un hombre orgulloso, ¿cómo lo verá Dios, verdad? No puede honrar y glorificar a Dios como Creador y también se niega a darle las gracias en su piadosa provisión. La ingratitud traiciona a la incredulidad y ambos pecados traen el juicio de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Aunque Dios es la fuente de todas las cosas buenas que los hombres poseen, dar vida, respirar, la lluvia, el brillo del sol y otras bendiciones naturales a los justos e injustos por igual, el hombre natural se rehúsa a agradecerle a él. Y yo no sé, ¿hace cuánto usted no sale a las 5:55 de la tarde y ve sus celajes? La obra perfecta de Dios y la maravilla de Dios. Y me voy un poco más atrás, el que usted la pueda ver. Tenemos, ¿verdad?, ojos que nos permiten ver esa pintura hermosa que hace el Señor en el cielo. Y a veces eso lo pasamos desapercibido, cuando deberíamos de cada día levantar nuestra mirada desde que amanecemos hasta que nos acostamos, diciéndole gracias, Señor. Y es que, Fer, cuando tenemos todo, es que tenemos todo. Como lo tenemos, entonces no lo vemos como valioso. De ahí que nuestra oración debería estar más en agradecimiento que en petición, ¿verdad? En su mente pecaminosa, el agradecerle a Dios es reconocer su obligación de adorarle. La gratitud glorifica a Dios. Pablo declara el motivo
de todo su servicio a Corinto, gratitud que abundaba para la gloria de Dios. Piense en todo el dolor que Pablo sufrió en su ministerio a la iglesia de Corinto. No lo comprendieron, lo ridiculizaron, lo calumniaron y también lo atacaron en el servicio del Señor. Tal vez te estás preguntando en este momento, eso me ha sucedido a mí. Sin embargo, ese hombre que nos dice en la palabra que siguiéramos hacia la meta, no claudicó, no se echó para atrás, valientemente siguió hacia adelante. Sin embargo, Pablo pasó desinteresadamente su vida de manera que la gracia de Dios alcanzara a más pecadores y la alabanza de los redimidos ascendiera al trono de Dios. Cada vez que yo veo algo como esto, yo me acuerdo de aquel hombre que, el papá de este gran escritor, Jim Warren, que cuando estaba agonizando y le decía, este hombre le pedía a Dios un día más, ¿verdad? Y le preguntaban para qué, ya era el tiempo de él. Y la respuesta de este hombre fue para ganarme un alma más. Y no sé cuántos días nos queden a nosotros, no sé cuánta vida nos tiene el Señor hacia adelante, pero cada día nosotros deberíamos de preocuparnos tanto por esas almas que se están perdiendo, ¿verdad? Y que los tiempos son cortos, Fer. Y que la venida del Señor ya está a las puertas. Es eminente. Y se siente en el ambiente y se ven cosas que la gente tiene que entender que ya Jesucristo está por venir. Está por venir. Por segunda vez, ¿verdad? Sí. Una historia de Lucas 17 refuerza este punto. Cristo se encuentra con 10 leprosos en un pueblo entre Samaria y Galilea y le dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Mientras que obedecían su orden, Cristo cura a 10 instantáneamente. El versículo 15 retoma la historia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole gracias. Y este era samaritano. Qué tremendo, Fer. El que menos hubiera pensado. Sí, porque samaritanos y judíos no se llevaban, ¿verdad? Note cómo Lucas defiende cuidadosamente cómo el samaritano glorifica a Dios, cae a los pies de Cristo dándole gracias. La gloria de Dios y la gratitud son inseparables y nosotros por eso estamos con esta palabra instándole a que agradezca en cada momento, porque yo cuando veo a mis nietos y los veo correr y jugar, los nietos de Katia, y podemos decir, es la perfección de Dios en la vida de uno. Y que son alegres, que son porque felices. son bulliciosos, son inquietos. Pueden correr, pueden hacer lo que quieran, porque la misericordia de Dios nos alcanzó y la promesa de alcanzar generaciones la vemos cumplida, ¿verdad? Sí, Eso es amén. muy lindo. Un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios. Pablo le recuerda a Timoteo un importante principio cuando dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Algunos impostores en Efeso rehusaron afirmar que Dios creó todo bueno, inclusive la comida. Ellos simplemente negaron la benevolencia de la creación de Dios, lo que los llevó a rechazar la aceptación de sus obsequios. Al recibir y disfrutar con agradecimiento los regalos de Dios, los creyentes cumplen con la noble intención para la cual mismos fueron creados. Un corazón ingrato caracteriza a la humanidad caída. Y qué tremendo cuando hablo de estos, cuando el creyente cumple con la noble intención para lo que fue creado. Nosotros fuimos creados para ser personas agradecidas, para ser personas bondadosas, para ser personas que nosotros podemos ser luz, dice la palabra, en medio de las tinieblas, de que nosotros seamos luz para aquellos que todavía no le han conocido a Él, ¿verdad? Mira lo que dice en 2 Timoteo 3, 1, 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Fer, porque creo que puedo seguir leyendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuántos se mueven en la misma iglesia, verdad? Es lo que me dice a mí el Espíritu. Sí, y que es una realidad, Fer, que los templos hoy por hoy están llenos de todo esto, de codicia, avaricia, lujuria y un sinfín de cosas, y la gente aplaude porque no hay quien los llame a cuentas por miedo a la ofrenda que se les puede ir. Qué tremendo, ¿verdad? Yo me devuelvo a mi oración matutina y siempre le pido a Dios que quite en mí, si hay, y que si no hay, que nunca venga, la altivez, la prepotencia y la vanagloria, porque por estas cosas han caído muchísimos, ¿verdad? Que no le dan la gloria a Dios creyendo que es por ellos, por sus fuerzas, sin entender que todo es por Dios, no hay absolutamente nada por nosotros. Y cuando el hombre entra en estas circunstancias, posiblemente termina cayendo, ¿verdad? Porque sencillo, porque no le está dando la gloria a Dios, ¿verdad? Sí, amén. Pablo no solo dice que en los últimos días habrá gente narcisista, codiciosa, engreída, orgullosa, injuriosa, rebelde, sino también ingrata. La ingratitud caracteriza a la humanidad caída en los últimos días. Miren a su alrededor y estamos viviendo esos días. Te pregunto, ¿no es cierto? ¿Y quién más que nosotros podemos hablar de la ingratitud, verdad? Porque hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Y a veces hacemos lo que el Señor no nos dice, pero las emociones nos traicionan. Y entonces hemos topado con gente, como decía esta palabra, ingrata, ¿verdad? Que ha hecho mofa o nos ha... Difaman. Difaman, hemos perdido dinero, nos han quedado bebiendo mucho dinero, pero seguimos el camino que el Señor nos ha trazado, y eso es lo importante, que eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Sí, amén. Pablo continúa diciendo que hombres malvados irán de mal en peor. Cuanto más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más malvados son los hombres. Cuanto más malvados son, más ingratos son también. No debería sorprendernos ver que la gente no redimida pasa su vida quejándose, amargada, enojada, desgraciada, sin ninguna gratitud, esperando recibir todo lo bueno que se le cruce en el camino y explotando cuando no es así. Desagradecida. Desagradecida en gran manera, ¿verdad? Anticipamos esas ingratas expresiones de los no creyentes, pero la misma no tiene lugar en las vidas del pueblo de Dios. Dar gracias a Dios es una parte habitual de la adoración. Te lo voy a repetir. Dar gracias a Dios es una parte habitual de la adoración. Si alguna vez te has preguntado qué es lo que te pide el Señor, ¿qué nos pide el Señor? Que le adoremos. Y esto es parte fundamental de la adoración, ¿verdad? Dar gracias. Uno de los principales objetivos cuando la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento se reunía era agradecer a Dios. Eso está implícito en la instrucción de Pablo a los Corintios, referente al uso adecuado de las lenguas durante su servicio de adoración. Otras cartas de Pablo les recuerdan los creyentes que expresan su gratitud y por lo tanto se diferencian en la cultura ingrata no creyente. Un corazón agradecido refleja humildad divina. Usted puede ver a una persona que es agradecida, usted por su propia cara lo puede ver, expresa. Por lo contrario, también puede ver al que es mal agradecido, puede ver al que es aprovechado. Es aprovechado y posiblemente vendrá sobre esa vida aquella palabra que usamos mucho, que es la conmiseración, ¿verdad? Haciéndose el no tengo, el pobrecito, el no puedo, y todo esto lo vamos a detectar en una persona de esas características. La ocasión de su gratitud, así como lo que usted agradece, indica madurez espiritual. Tremendo, ¿verdad? Eso de que usted sea agradecido va a demostrar su madurez espiritual. La Biblia nos dice que seamos agradecidos por todas las personas y todas las cosas. Pregunta, ¿ha pensado alguna vez
que incluye una lista de todas las cosas. Yo creo que si nosotros hiciéramos esa lista, posiblemente ocuparíamos muchas hojas de un cuaderno para poder ver lo que realmente tenemos, ¿verdad? Sí, porque incluyen cosas buenas y cosas malas. Todo. Porque tenemos que ser agradecidos con todo. Con todo. Ajá. Gobiernos corruptos, empleados injustos, cónyuges resentidos, enfermedades graves, colapso económico y todas las cosas. Y yo quiero decirle a usted que una de las partes donde yo sé que el hombre no agradece es en una enfermedad. Y hemos podido experimentar a través de una enfermedad de una persona cómo toda una familia se une. Ujú. Hemos podido experimentar cómo viene el perdón a través de una enfermedad, especialmente si es el padre o la madre. Podemos ver cómo hermanos que por mucho tiempo no se hablaron a través de una enfermedad. Podemos ver gente que se reconcilia con el Señor por medio de una enfermedad. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Solo un tipo de personas puede expresar gratitud por esas cosas, un creyente humilde. Los creyentes saben que no merecen nada más que el juicio de Dios. Por eso, como la iglesia primitiva, ellos pueden cantar himnos mientras que sufren el cautiverio y regocijarse cuando son perseguidos a causa del nombre de Cristo. Y esto me lleva a Pablo y a Silas, ¿verdad? Entonando himnos allá en lo más profundo de la cárcel, con cepos y todo lo que nos dice la palabra, y ellos cantaban himnos, no dice que estaban llorando, ni diciendo, Ni quejándose. ni sáquenme de aquí, ¿verdad? Ujú. Los cristianos humildes ven cada cosa amarga como dulce y siempre se regocijan. Dar gracias a Dios puede ser algo poderoso. Si usted puede cultivar un corazón agradecido, resolverá muchos de sus problemas. Dar gracias a Dios y alabarlo le ayudan a evitar enfocarse en sus problemas. Eso fue muy cierto en el caso de los escritores de los Salmos. Cada vez que surgía un problema, ellos clamaban al Señor en su desesperación. Uno de ellos preguntaba, ¿por qué prosperan los malos? Qué bonito. Y de verdad que cuando nosotros podemos, ante la adversidad, dar gracias, vamos a ver los problemas de una forma diferente. Vamos a resolver el problema de una forma diferente. Cuando nosotros podemos ver esas cosas que nosotros nunca les decimos malas, les decimos no tan buenas, ¿verdad? No tan buenas, el Señor estará esperando posiblemente cuál es su posición ante eso. Y Él dirá, mi siervo, aún, y vayamos a Job, ¿verdad? En medio de toda la calamidad de Job, fue un hombre que nunca renegó contra Dios, fue un hombre que se mantuvo a pesar de todo lo que perdió. Y muchas veces nosotros en la mínima como que decimos, ¿qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando deberíamos de decirle, gracias, Señor, porque en todo momento debemos depender exclusivamente de Dios. Sí, amén. Y darle gracias por lo bueno y lo no tan bueno. Amén. Amado Padre Celestial, Dios justo, Dios verdadero, Rey eterno y soberano, en acción de gracias nos presentamos delante de ti por todo lo bueno, lo santo y lo perfecto, por todo lo que nos negaste, Señor, por todo lo que nos diste, por todo lo que permitiste, Señor, siendo bueno o no. Padre, pero en todo te damos gracias porque tú, Señor, mereces la gratitud de un corazón, Señor, formado por ti y un corazón en el cual tú habitas, Señor. Ahora, soberano Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo donde se encuentre y que tu bendición venga a ellos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y recibamos todos un Shalom Alejem en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiciones de lo alto. Amén.